El viento recorría las colinas cubiertas de trigo, meciendo las flores silvestres que crecían alrededor de la pequeña cabaña de madera donde vivía doña Sara. Aquel rincón del mundo, apartado del ruido y las prisas de la ciudad, era su hogar desde hacía décadas. Allí, entre el aroma a tierra húmeda y el canto de los pájaros, había encontrado la felicidad en una vida sencilla, trabajando la tierra y cuidando de sus animales. Cada mañana, antes de que el sol bañara los campos con su luz dorada, doña Sara se despertaba con el canto del gallo. Se ponía su falda de algodón y su chal de lana, tomaba su bastón y salía al patio, donde la esperaban sus gallinas, sus cabras y su pequeño huerto. «Gracias, Señor, por un nuevo día», susurraba cada amanecer, mirando al cielo con gratitud. A pesar de los años que habían encorvado su espalda y marcado su rostro con arrugas profundas, su espíritu seguía siendo fuerte. Era una mujer que jamás se quejaba, que encontraba alegría en lo simple y que, aunque vivía sola, nunca dejaba que la tristeza la venciera. En el pueblo cercano, todos la conocían. Cada domingo llevaba al mercado la leche fresca de sus cabras y las verduras que cosechaba con amor. Sus manos callosas hablaban de una vida de esfuerzo, pero su sonrisa reflejaba paz. Los vecinos la querían y respetaban, y aunque sus hijos se habían marchado hacía años, siempre encontraba una palabra amable y un oído dispuesto a escucharla en el joven Esteban, un muchacho del pueblo que solía comprarle leche y queso. «Doña Sara, le traje harina», le decía algunas veces, dejándole un saquito en la mesa de la plaza. «Así puede hacer sus panes como a usted le gustan». Ella reía y le pagaba con un queso fresco o un tarro de miel, negándose a recibir limosnas. «Mientras mis manos puedan trabajar, no me falta nada», solía decir con orgullo. Pero el destino, caprichoso y cruel, le tenía preparada una prueba que cambiaría su vida para siempre. Aquel día, el sol brillaba en lo alto y el aroma del pan recién horneado flotaba en la cabaña. Doña Sara salió con su canasto al brazo para cortar unas calabazas de su huerto. Se sentía fuerte, plena, como siempre, pero en un instante todo cambió. Al tomar una de las calabazas más grandes, su pie resbaló en el suelo húmedo. Intentó sostenerse de un tronco cercano, pero su cuerpo cayó con fuerza sobre la tierra. Un crujido seco, un dolor abrasador recorrió su espalda. Intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. El pánico la invadió. Trató de arrastrarse, de llamar a alguien, pero el campo estaba en silencio. Estaba sola. El tiempo pasó lentamente y la luz del sol comenzó a desvanecerse en el horizonte. Sus fuerzas la abandonaban. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados. «Doña Sara». Una voz la sacó de su angustia. A lo lejos, Esteban venía corriendo, con la respiración agitada y el rostro desencajado. Había ido a buscarle leche y la había encontrado tendida en el suelo. «¿Qué le pasó?», preguntó inclinándose junto a ella. Doña Sara intentó hablar, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No puedo, mis piernas, no puedo moverme», susurró, con la voz rota. Esteban no perdió tiempo. Con el mayor cuidado posible, la cargó en sus brazos y la llevó hasta su carreta. «La llevaré al doctor. Aguante, doña Sara, todo estará bien», pero en el fondo la anciana ya lo sabía. Nada volvería a ser igual. El sonido de las ruedas de la carreta golpeando el camino de tierra se mezclaba con el vaivén de las hojas movidas por el viento. Doña Sara iba tendida sobre un montón de sacos de paja, con la mirada perdida en el cielo azul que se extendía sobre ella. Sentía un peso en el pecho, una angustia que no podía describir. Cuando llegaron al pueblo, Esteban no dudó en llevarla de inmediato con el doctor Ramiro, un hombre de manos firmes y mirada serena que había atendido a generaciones enteras en la comunidad.
La revisó en silencio, presionando con cuidado su espalda, sus piernas, sus pies. Doña Sara lo miraba con ansiedad, esperando oír lo que su corazón ya temía. «Dígame la verdad, doctor, ¿volveré a caminar?». El médico suspiró, apoyando una mano en su hombro. «Doña Sara, su caída fue grave. Tiene una lesión en la columna». El silencio se hizo pesado en la habitación. «Podrá moverse con una silla de ruedas, pero es muy probable que no vuelva a caminar». Las palabras resonaron como un eco en su mente. No volvería a caminar. No podría levantarse cada mañana a ordeñar a sus cabras. No podría ir al mercado a vender su leche ni cuidar su huerto. No podría vivir como siempre lo había hecho. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no salieron. Sentía que algo dentro de ella se quebraba. Esteban, de pie junto a la puerta, bajó la mirada, sintiendo el dolor de la anciana. El regreso a casa fue un camino de sombras. La carreta avanzaba lentamente, pero doña Sara sentía que su vida se había detenido para siempre. Al llegar a su cabaña, Esteban la ayudó a bajarse con cuidado. Le preparó su silla de ruedas y la llevó hasta la puerta. «Si necesita algo, solo avíseme», le dijo con una sonrisa suave, pero ella no respondió. Apenas cruzó la puerta, sintió que el mundo se le venía encima. Miró a su alrededor. Todo en su cabaña estaba igual, pero nada era igual para ella. El aroma del pan recién horneado aún flotaba en el aire. Las gallinas seguían cacareando en el patio, las cabras balaban esperando su alimento. Pero ella ya no podía moverse como antes. Con el corazón en un puño, rodó lentamente su silla hasta la ventana. Miró su huerto, su vida entera resumida en aquel pedazo de tierra que tanto había trabajado. «Señor, ¿por qué me has quitado lo único que me quedaba?», murmuró con la voz ahogada por el llanto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, cayendo sobre sus manos temblorosas. Sintió que su historia había terminado. Los días pasaron, y aunque los vecinos le llevaban comida y Esteban pasaba a verla, su alma se hundía en la tristeza. Se sentía una carga. Las mañanas ya no tenían el mismo brillo. El sol ya no calentaba su corazón como antes. Y entonces, una tarde, cuando pensó que nada podía devolverle la esperanza, algo cambió. Desde su ventana, escuchó un sonido débil, un balido. Doña Sara entrecerró los ojos. Venía del camino que cruzaba el arroyo. Con esfuerzo, tomó las ruedas de su silla y salió de la cabaña. El balido sonó otra vez, más cerca, y entonces la vio. Era una pequeña cabrita blanca, sucia y temblorosa, con las costillas marcadas por el hambre. Doña Sara sintió su corazón estremecerse. La cabrita estaba sola, al igual que ella. Intentó llamarla con voz suave. «Ven aquí, pequeñita». La cabrita dudó, pero luego dio unos pasos inseguros acercándose. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de miedo, pero también de ternura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, doña Sara extendió la mano y sintió su suave pelaje bajo sus dedos. «No tienes a nadie, ¿verdad?», susurró con un nudo en la garganta. La cabrita la miró fijamente, como si entendiera cada palabra, y en ese instante algo dentro de ella cambió. Por primera vez desde su accidente, su corazón sintió un rayo de luz en medio de la tormenta. Había encontrado un motivo para seguir adelante. La pequeña cabrita temblaba entre los brazos de doña Sara. Su cuerpo delgado reflejaba el hambre y la soledad que había soportado. La anciana la sostuvo con ternura, acariciando su pelaje sucio mientras el animal se acurrucaba contra su pecho, buscando calor y protección. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo», susurró con la voz entrecortada. Con esfuerzo, giró su silla de ruedas y la llevó dentro de la cabaña. Preparó un tazón con un poco de leche tibia y lo acercó a la cabrita. El animal bebió con desesperación, como si no hubiera probado alimento en días. Doña Sara la observó en silencio,
Algo en esa criatura frágil le recordaba a sí misma. Ambas estaban solas, ambas habían perdido algo, pero ahí estaban, sosteniéndose la una a la otra. «Te llamaré Esperanza», dijo de pronto con una débil sonrisa. La cabrita levantó sus orejas como si aprobara el nombre y restregó su hocico contra la falda de la anciana. Por primera vez en mucho tiempo, doña Sara sintió una chispa de alegría en su corazón. El amanecer cubría las colinas con un resplandor dorado. Doña Sara había pasado la noche en vela, contemplando el techo de su cabaña mientras acariciaba a Esperanza, su fiel cabrita, que dormía junto a su silla. Habían pasado semanas desde que la encontró, y aunque su corazón se sentía más ligero, la sombra de la tristeza seguía acechándola. Por más que tratara de aceptarlo, no podía dejar de extrañar su vida de antes. Extrañaba sentirse fuerte, extrañaba poder valerse por sí misma, pero sobre todo, extrañaba caminar. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, salió al porche para alimentar a Esperanza. Tomó el balde con dificultad, inclinándose lo mejor que pudo desde su silla, pero la cabrita, juguetona como siempre, corrió más lejos, alejándose unos metros en dirección al viejo manzano que crecía junto al pozo. «Esperanza, ven acá, niña», dijo con una leve risa cansada. Pero la cabrita no volvió. Se quedó de pie junto al árbol, mirando con atención algo en la hierba. Doña Sara frunció el ceño. Con gran esfuerzo, empujó las ruedas de su silla y avanzó hasta donde estaba su compañera. Lo que vio la dejó helada. Una serpiente, una víbora negra y delgada, se deslizaba entre las raíces del manzano, demasiado cerca de las pequeñas patas de Esperanza. El corazón de doña Sara se detuvo por un instante. No lo pensó dos veces. «No, aléjate de ahí». Se inclinó bruscamente hacia adelante para asustar al animal, y entonces la silla se volcó. Su cuerpo cayó de golpe contra la tierra. El impacto le sacó el aire, y por un momento todo se sintió borroso. El dolor en su espalda era agudo, pero el golpe más fuerte lo sintió en el alma. Intentó moverse, pero no pudo. No podía levantarse. Se arrastró con desesperación, pero sus manos apenas lograban impulsarla sobre la tierra húmeda. Era completamente indefensa. El miedo y la impotencia la invadieron. Se sintió frágil, inútil, una sombra de lo que alguna vez fue. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. Su rostro quedó apoyado contra el suelo mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Y entonces, en la soledad de aquel campo, clamó a Dios con todo su corazón. «Señor, ayúdame». Su voz tembló entre la desesperación y la fe. «No quiero vivir así, sin propósito. No quiero ser una carga. Te necesito». El viento sopló con fuerza, como si el cielo hubiera escuchado su súplica. En ese instante, el sonido de unos pasos crujió en la hierba. Doña Sara entreabrió los ojos. Un hombre se acercaba lentamente. Su silueta era alta, su andar sereno, y aunque el sol del atardecer apenas dejaba ver su rostro, había algo en su presencia que imponía paz. Vestía una túnica sencilla, café y polvorienta, y en sus manos llevaba un bastón de madera. Se detuvo a su lado, inclinándose con gentileza. «¿Por qué lloras, mujer?», preguntó con voz profunda, cálida, casi familiar. Doña Sara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No conocía a ese hombre, pero algo dentro de ella le decía que no era un simple viajero. «No puedo levantarme», susurró con la voz rota. El hombre sonrió con ternura y extendió una mano. «Entonces, levántate». Doña Sara soltó un suspiro tembloroso. «No puedo. Mis piernas no funcionan». El hombre no apartó la mano, no insistió. Solo la miró con unos ojos que parecían atravesar su alma. «Si crees que no puedes, seguirás en el suelo. Si crees que Dios te sostiene, te pondrás de pie».
El viento sopló de nuevo, como un susurro divino en el aire. El corazón de doña Sara latía con fuerza. ¿Era posible? ¿Podría realmente ponerse de pie? Con manos temblorosas tomó la de aquel hombre. La calidez de su piel la envolvió con una paz indescriptible. Y entonces, un cosquilleo recorrió sus piernas. Primero fue leve, luego un hormigueo más fuerte. Un calor profundo subió por su espalda. Su pecho se agitó y sin pensarlo apoyó sus manos en la tierra. Hizo fuerza, sus piernas respondieron. Un movimiento, un impulso, un milagro. Se puso de pie, lo había logrado. Las lágrimas corrieron por su rostro. El suelo estaba firme bajo sus pies. El viajero la observó con una sonrisa de satisfacción. Dios nunca te abandonó, dijo en voz baja. Solo esperaba que confiaras en Él. Doña Sara quiso decir algo, pero un nudo le apretó la garganta. Miró a su alrededor, como queriendo aferrarse a ese instante. Pero cuando volvió la vista al viajero, ya no estaba. El viento agitó su cabello suavemente. El sol caía en el horizonte y la cabaña se teñía de dorado. Esperanza baló a su lado moviendo la cola como si supiera lo que había sucedido. Doña Sara levantó la vista al cielo. «Gracias, Señor, gracias». Y con el corazón rebosante de fe, dio su primer paso hacia casa. Desde aquel día, la vida de doña Sara cambió para siempre. No solo porque volvió a caminar, sino porque su corazón renació con una fe más fuerte que nunca. Cada mañana, al despertar, daba gracias a Dios con un fervor que nunca antes había sentido. Volvió a trabajar su huerto, a ordeñar sus cabras y a caminar por los campos que tanto había amado. Pero esta vez, con una nueva mirada, con una gratitud profunda por cada paso, por cada rayo de sol, por cada instante de vida. Cuando llegó el domingo, regresó al mercado del pueblo. Los vecinos la miraban con asombro y emoción, pues todos creían que jamás volvería a caminar. Ella no contó lo sucedido con orgullo, sino con humildad, dando testimonio de la bondad de Dios. Y así, con el mismo corazón generoso de siempre, siguió dando lo poco que tenía a quienes lo necesitaban. Pero esta vez también aprendió a recibir. Aceptó la ayuda de los demás, entendiendo que la vida no era solo dar, sino también permitir que otros le ofrecieran su cariño. Nunca más volvió a sentirse sola. Y cada noche, antes de dormir, acariciaba el suave lomo de Esperanza, su cabrita fiel, aquella que Dios había puesto en su camino para recordarle que aún había propósito en su vida. Cerraba los ojos con una sonrisa, sintiendo la brisa entrar por la ventana y valorando cada día como el regalo más grande que podía recibir.